¿Cómo debemos medir el valor de la vida humana? La vida es infinitamente más preciosa ahora, exclamó Margaret Thatcher después de escapar de la bomba de Brighton. Pero no en todas partes la vida es preciosa. La vida es barata en México, escribió Bruno López desde San Juan y Chuactepec. Explosión masiva de gas cerca de la Ciudad de México en 1984. Una viuda afligida no podía creer que la vida de su esposo valiera solo 2 millones de pesos, $8,800 americanos. En los Estados Unidos, un asesino a sueldo en el Bronx cobra $5,000 por un asesinato de rutina. La República Democrática Alemana puede imponer a Bonn 60,000 marcos alemanes, $20,000 estadounidenses, para un preso político de detrás del telón de acero. Un juez británico concede a un padre de granja una indemnización de 6,000 libras esterlinas por un hijo muerto, por la caída de cables eléctricos. Una madre sustituta cobra una suma de dinero acordada para tener un hijo, para una esposa infértil. Un médico le cobra a una mujer joven una tarifa fija para abortar a su bebé por nacer. El tratamiento de diálisis renal se cancela porque el Estado ya no puede pagar el costo del tratamiento costoso para un trabajador manual desempleado. La lista del valor monetario de la vida humana sigue y sigue. ¿Cómo apreciamos el valor de la vida humana? En este mundo materialista, el dinero parece ser el único patrón de medida. Las relaciones costo-beneficio son la norma. La seguridad humana, por ejemplo, generalmente se mide contra costos asequibles. No se debe gastar en salvaguardas más de lo que valen las personas. Los tasadores valoran con frialdad las vidas humanas como tantas otras propiedades. Todo y todos parecen tener un precio. Dada la época en la que vivimos, quizás los humanos tengamos pocas opciones al respecto. Pero, ¿debe valorarse el valor de un ser humano únicamente en términos económicos? ¿No tienen los seres humanos un valor intrínseco, muy aparte del lucro inmundo? ¿Se puede poner precio a la dignidad humana? La respuesta depende de si hay un Dios. Si Dios nos hizo a su imagen, nuestro valor final de repente se vuelve incalculable. Pero si el hombre es simplemente el producto de un accidente fortuito, entonces tal vez sea desechable y sin ningún valor duradero. Si el hombre no es más que una disposición aleatoria y ciega de moléculas complejas, entonces tal vez su verdadero valor debería medirse en términos económicos. Solía decirse que las propiedades puramente físicas del cuerpo humano solo valían una suma de dinero lastimosamente pequeña. Pero en los últimos años, un investigador de animales de la Universidad de Washington ha desafiado ese pensamiento. Daniel A. Sadov ha dicho que el valor del mercado actual de todas las enzimas, hormonas, minerales y otras sustancias químicas y compuestos en el cuerpo en realidad supera el $1.000.000. Geo, septiembre de 1983. Sin embargo, no existe una forma práctica de convertir ese valor en efectivo, es decir, aparte del precio de una pinta de sangre o de órganos donados. Pero incluso $1.000.000 o 1.000.000 de libras por cabeza son cacahuetes si hay un Dios y Él hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Es hora de que echemos un vistazo al conocimiento revelado en el registro bíblico. En el relato de la creación, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Esto no se dio sobre ningún otro mamífero, pájaro o criatura marina, solo sobre el hombre. Continúa: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 27. Aquí no hay discriminación sexual. Los hombres y las mujeres tienen el mismo valor a los ojos de Dios, a pesar de las asignaciones de funciones biológicas necesarias en este mundo. Ver Efesios 5, del 21 al 32. Al comienzo de la creación del hombre, Dios deja absolutamente claro que los hombres y las mujeres son de gran valor. La humanidad tiene el potencial de gobernar sobre la tierra y todo lo que hay en ella.
versículo 28. Pero la Biblia revela mucho más. El rey David gobernó el antiguo Israel durante 40 años, pero él era mucho más que un rey. Compuso la letra y la música de muchas canciones maravillosas. David ha sido llamado el dulce salmista de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, uno que gobernó con justicia en el temor de Dios, y todo por una buena razón. Este antiguo rey poseía una visión única del plan y propósito de Dios para la humanidad. El rey David escribió: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8, del 4 al 6. David revela que los hombres y las mujeres están hechos a la imagen de Dios, aunque hay un poco por debajo de Dios por el momento. Dios es eterno e inmortal. El hombre es físico e mortal. Sin embargo, él debe gobernar, con Dios sobre toda la creación de Dios y ser coronado con gloria y honor. Su potencial es increíble, su valor incalculable, su existencia no tiene precio. Uno de los amigos de Job dijo: el hombre bebe la iniquidad como agua. Cuán poéticamente cierto. El hombre es el único elemento sin ley visible en una tierra organizada. Abandonado a sí mismo y bajo el dominio de un demonio invisible, destruiría todo a la vista. Nada en la creación de Dios estaría a salvo. El hombre se aleja incluso de las obras de sus propias manos. Tome un informe de noticias bastante reciente de The Wall Street Journal. La leyenda del título dice: los humanos sucios plantean un gran desafío para las empresas de computación. El propio texto continúa explicando: en reposo, una persona arroja al menos 100.000 partículas por minuto de carne, descamada, saliva, lacas para el cabello, colorete, crema de afeitar, seca, caspa, gotitas, pelusa, sodio y tejido de la boca muerta. En movimiento, la persona arroja 500.000 partículas. Caminar lento, 5 millones. Hacer ejercicio, 30 millones. Suena asqueroso y lo es. Con razón el apóstol Pablo se refirió a nuestros cuerpos viles en comparación con el espíritu, cuerpos compuestos que recibiremos. El reportero del Wall Street Journal, Eric Larson, dice que las partículas del cuerpo humano están causando problemas en las computadoras. Escribe que cada partícula es capaz de destruir un circuito semiconductor, el chip, que hace que las computadoras piensen. Michael Sternes, vicepresidente de Cypress Semiconductor Corporation, dijo: mi conclusión como ingeniero fue que el humano estaba tan sucio que no tenía sentido tratar de limpiarlo. Se han probado las duchas de aire, se han construido costosos cuartos limpios, cualquier cosa para limpiar a un ser humano. Continúa el perspicaz artículo del Journal: las empresas de semiconductores se preocupan por las personas, el chicle que mastican, los resfriados que tienen, el maquillaje que usan, la velocidad con la que se mueven. Todas estas cosas significan problemas para los semiconductores. Las partículas significan defectos, y los defectos reducen directamente las ganancias de la empresa. Wall Street Journal, 3 de enero de 1985. Ahora, volvemos al meollo del asunto. Dinero, ganancias, mamón, materialismo. Los cuerpos humanos reducen las ganancias de la empresa. Ahora parece que no valemos mucho. Pero no nos obsesionemos con el pensamiento a corto plazo. Solo cuando tenemos una visión a largo plazo las cosas comienzan a tener sentido. El apóstol Pablo reflexionó un poco sobre la intuición milenaria de David, sobre el gran propósito de Dios para el hombre. A esto añadió su propio entendimiento dado por Dios. Está registrado para nosotros en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Al hablar de nuestro increíble potencial humano, Pablo escribió:
porque no fue a los ángeles a quienes Dios sujetó el mundo venidero, del cual estamos hablando, Hebreos 2:5. El tema abordado aquí es el maravilloso mundo que anunciamos mañana, en las páginas de la pura verdad. ¿Quién va a gobernar? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí Pablo parafrasea a David. Se ha testificado en alguna parte. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo coronaste de gloria y de honra, sujetando todo bajo sus pies. Versículos 6 al 8 extractos. Habiendo completado el relato de David, Pablo luego agrega una nueva perspectiva al tema. Ahora bien, al poner todo en sujeción a él, no dejó nada fuera de su control. Tal como está, todavía no vemos que todo esté en sujeción a él. ¿Captas lo que esto significa? El hombre finalmente gobernará sobre todo el universo, cuando Dios lo corone con gloria y honor. Pero volvamos al presente. Tenemos que vivir en el mundo de hoy. Tenemos que aprender a sobrellevar este tiempo presente. No siempre es fácil. Afortunadamente, el apóstol Pablo no ignoraba nuestra situación. Continúa. Pero vemos a Jesús que por un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Versículo 9. Jesús es nuestro precursor, el primogénito de muchos hermanos, el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Cómo se limpian los humanos inmundos y hablamos espiritualmente? ¿Cómo se vuelven aptos para gobernar en el mundo de mañana? ¿Quién los limpia y los ayuda en el camino? Pues Jesucristo, por supuesto. Los seres humanos tendemos a ver las cosas en fragmentos. Ese es nuestro problema. A menudo nos falta la imagen total. No poseemos una visión de conjunto. Pero todos estos conceptos finalmente encajan en una imagen perfecta. La situación actual del hombre, su sentido de falta de valor propio, el plan de Dios para limpiarlo, su gobierno en el mundo de mañana. Cada aspecto es esencial para un gran plan maestro. Cuando la primera ministra británica Margaret Thatcher escapó por poco de una lesión grave e incluso de la muerte, su visión de la vida cambió. El simple hecho de estar vivo era más precioso que antes. Las molestias temporales de repente dejaron de tener importancia. La vida ahora tenía un significado más profundo. Resolvió vivir más plenamente, más dinámicamente, más agradecida. La vida, en una palabra, se volvió invaluable. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás a la altura de tu potencial humano? ¿Has comprendido por qué Dios te hizo nacer? ¿Te das cuenta de tu valor final? Si cree que su vida fue solo un accidente, debe leer nuestro folleto gratuito titulado ¿Por qué nació usted? Le abrirá los ojos.